Hola a todos. Hoy les traigo un video un poco más personal que los tutoriales que suelo subir, en donde voy a hablar un poco sobre el canal. Me parece que este video es algo necesario, ya que cambiaron muchas cosas en el canal desde que empecé a subir videos. Hola a todos. Y hay algunas preguntas que quiero responder. Además voy a dar algunos tips que te pueden servir si tenés un canal de YouTube, así que quédate hasta el final del video. Marce, ¿seguís haciendo videos? Gracias por preguntar. Hablemos primero sobre si sigo haciendo videos, ya que he visto algunos comentarios diciendo que pensaban que yo ya no hacía más videos. Esto me parece que pasa porque YouTube cambió el algoritmo hace un tiempo. Entonces, si no ves seguido mis videos, en un momento dejan de aparecer en la pantalla principal. A menos que vayan a la pestaña de suscripciones o que activen la campanita de notificaciones o que vayan directamente al canal. Algunos canales de YouTube, incluso grandes canales, dejaron de subir videos por estos cambios. Por este canal no se preocupen que yo voy a seguir subiendo videos. De hecho tengo unas cuantas ideas para este año y también voy a usar varias ideas que me dejaron ustedes en una encuesta. Así que espero que este año sea un buen año y que el canal crezca un montón. Ya estamos cerca de los 50.000 suscriptores, así que gracias a todos por suscribirse. ¿Qué pasa que no subís todas las semanas videos sobre Reaper? ¿Acaso no vas a hacer más videos sobre Reaper? Tranquilo, hablemos sobre los videos de Reaper ahora. Yo empecé el canal prácticamente haciendo los tutoriales sobre Reaper y ya hice más de 50 videos sobre esta maravillosa estación de audio digital. Pero hace un tiempo me di cuenta de que si quería que el canal siga creciendo, y esto es algo que todo canal de YouTube quiere que pase, entonces tenía que empezar a ampliar el público de mis videos. En mi experiencia en YouTube, los videos que hablan sobre temas más generales, entonces pueden tener un público más amplio, funcionan mejor que los videos que tienen un público más limitado, que hablan sobre temas muy específicos. Así que por eso estoy haciendo videos sobre temas de audio y producción más generales, como se habrán dado cuenta quienes suelen seguir todos mis videos. Además de que yo también tenía ganas de hacer videos sobre temas más generales de audio y producción, como por ejemplo temas relacionados con la mezcla o la masterización. Igualmente cada tanto voy a seguir haciendo videos sobre Reaper, aunque tratando de armar el tema del video de una forma más general, como por ejemplo como hice con el video de 8 cosas que no sabés sobre Reaper. ¿Y sobre Ableton Live qué pasó? Buena pregunta. Los tutoriales de Ableton Live no funcionaron muy bien realmente. Supongo que principalmente fue porque la mayoría de ustedes me sigue por los videos de Reaper, así que YouTube no mostró mucho estos videos. Tal vez en algún momento trataré de volver a hacer videos sobre Ableton Live, pero también haciéndolos de una forma más general. ¿Y los videos de piano? ¿Dónde están? Para los videos de piano hice un canal nuevo, porque me di cuenta que estos videos ya no tenían un lugar en este canal que ahora está enfocado en audio y producción. Y a YouTube no le gusta mucho el contenido sobre temas tan distintos, así que por esto hice un canal nuevo. Esto es algo que muchos canales de YouTube hacen, por ejemplo cuando crean un canal de YouTube secundario. Entonces esto podría ser un buen tip si tenés un canal de YouTube, ya que hablar de temas tan distintos puede no ser bueno para el algoritmo. Por lo que entonces puede ser una buena idea crear un canal secundario para hablar de temas muy distintos al del canal principal. ¿Entendido? Si les interesa el canal de piano, les voy a dejar el link por algún lado acá arriba. Marce, ¿qué es eso de los shorts? Temas shorts. Algunos les encantan, otros los odian. Más allá del amor-odio hacia los shorts, yo creo que esta es una herramienta nueva que nos da YouTube que los creadores de contenido la tenemos que aprovechar, ya que de esta forma podemos llegar a un público diferente al público de los videos que ya conocemos. Así que espero que les sirvan estos shorts y si no los pueden ignorar sin problemas. Y si tenés un canal de YouTube, esto puede ser un buen tip, aprovechar los shorts para llegar a un público diferente. Además de los shorts, también estoy subiendo contenido en mis redes sociales. Estoy como Marcelo Fernández Music en Instagram y TikTok y como Marcelo F Music en Twitter. ¿Qué pasa con las miniaturas y los títulos? Imagino que se habrán dado cuenta que estoy probando con miniaturas y títulos diferentes a las que usaba al principio. Esto lo estoy haciendo para que sean más atrayentes e interesantes, que me parece algo necesario para la evolución del canal. Podemos ver que los primeros videos que subí al canal tienen más o menos todos la misma miniatura, que no es muy interesante que digamos. En los últimos videos me estoy esforzando para que sean más interesantes y atrayentes, sin que tampoco se vayan al lado del clickbait. Y acá tengo un tip para quien tenga un canal de YouTube, tal vez parezca obvio, pero para que miren tu video, la persona que está mirando la miniatura y el título tiene que querer hacer clic para mirarlo. Hay mucha competencia en YouTube, así que una buena miniatura y un buen título hacen una gran diferencia. Si les interesa el tema, les recomiendo un video sobre Veritasium y otro sobre Ether que me parecen buenas referencias. ¿Por qué usas tanto meme, Marce?
¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Este es otro tema controversial, de amor y odio. Yo creo que los memes ayudan a que los tutoriales sean más amigables, por así decirlo, y que la información que trato de pasar sea menos pesada. Me parece que reírse un poco al aprender ayuda a que lo que estemos aprendiendo se grabe más fácilmente. Así que los memes me parecen una buena herramienta, aunque igualmente voy a tratar de encontrar un balance para no inundar de memes los videos. Enterado. ¿Qué es eso de Patreon y Cafecito? Gracias por la pregunta. Patreon y Cafecito son dos plataformas que siempre menciono en los videos que sirven para apoyar a creadores de contenido independientes. Así que si te gustan mis tutoriales y querés asegurarte de que puedas seguir haciéndolos, suscribirte a mi Patreon o Cafecito es una buena forma de ayudarme. Patreon funciona mediante suscripciones en donde podés suscribirte a uno de los niveles disponibles. Y lo podés hacer desde cualquier lugar del planeta. Cafecito funciona con suscripciones y también con colaboraciones únicas. De momento Cafecito solo funciona desde Argentina, aunque seguramente en algún futuro también funcione en el resto del mundo. Dejo los links en la descripción del video. ¿Por qué estás siempre enojado en los videos, Marce? Tal vez puede parecer que estoy enojado en los videos, especialmente en los videos más viejos. Pero la verdad es que solamente no me es fácil pararme delante de una cámara y no estar tan serio. En los últimos videos creo que ya estoy apareciendo un poco más sonriente, así que con la práctica creo que de a poco voy a ir mejorando. Téngame paciencia de que por más de que parezca serio, yo en el fondo estoy sonriente. ¡Qué agradable sujeto! Bueno, creo que ya hablamos sobre varios temas y respondí algunas preguntas que tenía ganas de responder. Gracias a ese muchacho de gorrita por ayudarme con el video. Estoy acá para servirte. Si tienen más preguntas que me quieran hacer sobre el canal o sobre los videos, déjamelo en los comentarios. Y si no querés perderte ningún video, te invito a que te suscribas al canal y a que actives la campanita de notificaciones. También te podés sumar al canal de difusión de Telegram, en donde aviso cuando hay un video nuevo. Además, ahora incluye un grupo de chat, así que nos vemos por ahí. Antes de irme quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito y también a quienes dejan un me gusta, un comentario, comparten los videos y se suscriben al canal. Gracias y nos vemos la próxima. ¿Qué es eso de